Shalom, bendiciones, Padre te bendiga. Estamos ya conectados a través de las redes sociales, Ministerios en Antigua, Luz a las Naciones. Hoy ya tenemos un mensaje especial, entonces estamos a través de Instagram, Facebook y canal de YouTube desde México, Sonora. Damos gracias a Yahweh. Así que vamos a comenzar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Leyendas, mito o realidad. Es un mensaje que el Padre me había dado hace 5 años atrás. Recuerdo bien cuando él me habló de estos fenómenos que han pasado en diferentes partes del mundo, leyendas que siempre en diferentes países cuentan, hablan, personas que viven en el campo, personas que toda su vida vivieron alejados de las ciudades, siempre cuentan experiencias, testimonios, han visto cosas sobrenaturales, espíritus, duendes, muchos pescadores han visto sirenas y tantas leyendas más, tantos fenómenos más, que hoy vamos a descubrir realmente si es un mito o realidad. Entonces, cuando hablamos de leyendas, son historias que muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos cuentan historias que sucedían antes en los pueblos o en las ciudades donde vivían. Y es importante de tener bien en claro este tema, ya que siempre yo doy mensajes y enseño temas que muy pocas veces se habla dentro de las congregaciones, de las iglesias, dentro del pueblo de Yahweh, dentro de muchas personas. ¿Por qué? Porque pocas personas creen en las cosas sobrenaturales, creen en los espíritus o manifestaciones que son en sí experiencias que muchas personas tienen y que si no les pasa no lo creen. Pero damos gracias a Yahweh porque este ministerio es un ministerio que tiene una capacidad para enseñar todos los temas. Y eso es algo que el Padre ha hecho en mi vida durante años. Por eso este mensaje se une con otros mensajes. Cuando hablamos de cosas sobrenaturales, cuando hablamos de ángeles caídos, cuando hablamos de demonios, por eso es importante tener presente este mensaje, ya que muchas personas son incrédulas, muchas personas no creen, pero en realidad existen todo lo que vamos a hablar hoy. He subido muchos estados, videos, imágenes acerca de todo lo que vamos a hablar hoy y son videos reales, son en sí videos genuinos. ¿Por qué? Porque me ha llevado tiempo encontrarlos y poder buscar la fuente de estos videos, ya que necesitamos abrir los ojos y entender que muchas historias o leyendas son reales. Entonces, muchas personas, como siempre lo digo, muchas personas son incrédulas, no creen a estos fenómenos o a estos seres o a estos espíritus o entes, porque hoy vamos a estar hablando de muchas manifestaciones que muchas personas han tenido, experiencias, pero es importante entender que el mundo espiritual es real. Como siempre lo digo, el mundo espiritual es real, existe el reino de las tinieblas, existen los demonios, los espíritus oscuros, así como existen los ángeles de Yahweh, los ángeles de la luz. Existe el reino de las tinieblas y existe el reino de la luz. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, como el chupacabra, que ahora voy a estar hablando, la llorona, que muchas veces se escuchan gritos de una mujer llorando, gritando, bajo dolor. Hay otro también que se llama el silbón o el pompero, la historia del viejo de la bolsa, el lobizón,
los duendes, las hadas, todas esas historias que muchas veces nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares o personas que han vivido en el campo y han tenido experiencias sobrenaturales. Entonces yo lo primero que quiero explicarles, que no todo es diablo, no todo es demonio, porque muchas veces cuando pasan sucesos sobrenaturales o ven algún tipo de bestia o de animal, se piensan que es todo diablo o todo demonio, y no es así. Entonces esto es importante de tener presente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay seres que tienen vida, que son creados por Yahweh, que están en este mundo, pero también hay seres que son demonios y hay seres que son espíritus. Entonces necesitamos discernir qué origen tiene cada cosa. Entonces lo primero que vamos a hablar hoy es de un animal, una bestia, un animal que muchas veces aparece en los campos y se alimenta de diferentes tipos de animales, que es el chupacabra, que tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque absorbe la sangre de las cabras, de las ovejas, o también mata vacas. Y este animal o esta bestia parece un perro gigante, pero no es un perro común, sino que tiene una clase de joroba, según los testimonios de diferentes partes del mundo, porque encima este animal se ha manifestado en diferentes partes del mundo. Yo ahí subí videos que ha aparecido en Perú, en Bolivia, en diferentes partes de Latinoamérica, y también en México. En México, en diferentes estados se ha manifestado este animal, esta bestia, y se le ha puesto diferentes nombres en diferentes países, pero el más conocido es el chupacabra. Esta bestia, este animal, según los testimonios, dice que tiene dientes largos, garras, es piel gris oscura, no tiene pelo, tiene una joroba en la parte de la espalda, tiene como pelos grandes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente es? Es un demonio, es decir, es una bestia, pero no es un animal común. Cuando hablamos de bestias, cuando hablamos de seres que ya son totalmente sobrenaturales, estamos hablando de demonios, de ángeles caídos. ¿Por qué? Porque los demonios, la palabra demonio significa metamorfosis o transformación. Los ángeles caídos pueden transformarse en seres humanos o en bestias. Muchos ángeles caídos están encarcelados, pero hay otros que están sueltos. Y en el caso de esta bestia, muchas personas hablan de que es un animal que necesita beber la sangre de los animales. Algunos dicen que es un demonio. Algunos dicen que es en sí como un experimento genético que hicieron con un perro. Hay muchas personas que obviamente dicen diferentes características de este animal, pero lo que tenemos que entender es que este animal no es normal. Todo animal, toda bestia que no es normal ya es un demonio. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, porque los demonios, los ángeles caídos, pueden transformarse en cualquier tipo de bestia. Entonces, este animal ha aparecido en diferentes países. Algunos dicen que andan de noche y andan hambrientos, y que hay testimonio de personas que los han lastimado con las garras grandes que tienen. Entonces la pregunta ¿es un mito o es realidad el chupacabra? Es una realidad. En otros lugares se le llama lobizón. Los ángeles caídos, estos demonios, pueden materializarse en bestias y pueden andar en lugares ocultos, oscuros,
pueden andar en lugares donde la gente mayormente no camina, o en campos, o en lugares totalmente aislados de la sociedad. Hay muchos casos, ya hace años atrás, que se ha comenzado a hablar en Puerto Rico. Puerto Rico, por ejemplo, es uno de los países que se ha manifestado más esta bestia, como Estados Unidos, México y también parte de Argentina. En el sur de Argentina también se han encontrado restos de animales con este nombre llamado chupacabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se han encontrado también animales que están totalmente secos, sin sangre. Algunos tienen cortes en las partes de sus órganos, pero esos animales ya se ha estudiado que son muertos a través de adopciones de los grises, de los ángeles caídos. También son ángeles caídos los grises. Entonces ellos también hacen experimento y hacen adopciones de animales, específicamente la vaca, y también de seres humanos, que esto también ya lo he hablado en la serie de estudio sobre los ángeles caídos. Entonces, es importante entender que todo lo que tiene que ver con este lobizón, chupacabra, con esta bestia, es un demonio. Es una bestia, no es normal realmente lo que podemos ver en este animal. Y todos los animales que se han encontrado, le falta sangre en su cuerpo, pero también a veces le falta una oreja, un ojo, a veces le faltan aparatos reproductores, etc. En Chile, por ejemplo, se ha aparecido mucho, ha atacado muchas personas en los campos. Muchas personas han quedado mal psicológicamente al ver a este chupacabra o esta bestia manifestándose en lugares oscuros o en lugares donde hay animales, y mayormente de noche. Entonces, yo subí una imagen ahí en el muro de Instagram, de Facebook, de un animal que parece un lobo gigante, y dicen que ese es el chupacabra, que se ha manifestado en diferentes maneras, en diferentes lugares, y que una persona pudo sacarle una foto. Esa foto es verdadera, original, está en blanco y negro. Entonces, este es el primer mito, leyenda acerca de el famoso chupacabra o bestia o lobizón. Ahora vamos a ver otra historia que es específicamente en México, donde hay muchos testimonios, que es la famosa Llorona, que ya esto es un espíritu, un ente de bajo astral, un espíritu de oscuridad, del reino de las tinieblas. Una cosa es un demonio o un ángel caído que se puede materializar en una bestia, como le estamos dando el ejemplo acá. Pero otra cosa es un espíritu de oscuridad, un espíritu o un ente que se disfraza. Se puede disfrazar en un ser querido, en niños, en personas o en mujeres. Específicamente la Llorona es una mujer de vestido blanco con pelo negro largo, y que ella llora la muerte de sus hijos, según la historia mexicana, y que muchas veces aparece en las madrugadas y se escuchan los gritos, los llantos de ella, donde es un llanto de dolor o un clamor de dolor diciendo: ¡ay, mis hijos! Y esta mujer, la Llorona, según lo que dicen testimonios, se ha aparecido en diferentes estados de México, diferentes estados como Honduras, Guatemala, El Salvador, en diferentes países. Y obviamente la mayoría de las personas, al escuchar estos gritos de esta mujer, produce miedo, produce terror. Y he subido videos reales de personas que han escuchado el grito de esta mujer.
Entonces, ¿qué es lo que cuenta la historia? Que esta mujer tenía 3 hijos y según la historia dice que había un hombre que estaba con ella y la dejó por otra mujer, y ella se vengó y mató a sus 3 hijos por venganza, y luego se suicidó. Esto según la historia, ¿no?, de La Llorona en México. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego de esto es como que su alma, según la historia, ¿no?, la leyenda de esta mujer, su alma vaga de noche llorando, gritando: ¡ay, mis hijos! Pero hay algo que tenemos que entender. Por eso siempre tenemos que ir a la Biblia, a las Escrituras, sabiendo que toda alma que muere no anda vagando, o se van a un infierno o se van a un cielo. Toda alma que muere va al Seol, al lugar de los muertos, y esto es lo que dicen las Escrituras en el contexto hebreo, en el contexto original. La Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana nos ha enseñado que el que muere con Cristo se va al cielo, el que muere sin Cristo se va al infierno. Y en realidad es una doctrina romana, católica, que nos han injertado durante muchos años, y que en los originales, en la Biblia hebrea, no es así. Existe el Seol. Existe el lugar de los muertos, donde van justos e injustos. Justos para salvación, injustos para perdición. Por eso hay 2 resurrecciones. La primera resurrección, la segunda venida del Mesías. La segunda resurrección, el gran trono blanco, donde Yahweh juzgará a todas las almas que no tienen la sangre del Cordero. Entonces es importante entender que es una gran mentira de Satanás que las almas que matan o se suicidan o están condenadas o maldecidas andan vagando por ahí. Son espíritus engañadores, espíritus inmundos. Cuando dice Pablo en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, espíritus de maldad, huestes de maldad en las regiones celestes. Las regiones son dimensiones espirituales que están en el primer cielo. Entonces, estos espíritus se disfrazan, y siempre, obviamente, a través de una historia o a través de una manifestación para que la gente le crea. Pero si uno puede llegar a ver a la Llorona, tenemos que saber que es un espíritu o un ente de oscuridad del reino de las tinieblas engañando a las personas. Entonces, aquel que está en Yahweh, aquel que tiene el espíritu de santidad, tiene autoridad sobre cualquier espíritu inmundo que se manifieste. Entonces, La Llorona es una historia del pueblo mexicano, como otros países, pero tenemos que entender que es un espíritu de oscuridad que viene a traer engaño. En Chile, por ejemplo, también se ha aparecido y le llaman Pucuyé. En Colombia la llaman Tarumamá, que dicen que tiene rostro de calavera, que aparece así con vestido blanco, pelo negro, pero rostro de calavera. Pero tenemos que entender que son espíritus inmundos que vienen a engañar, vienen a traer miedo. Entonces vamos a ir a la tercera leyenda. La tercera leyenda es el Silbón. El Silbón también es una historia de un hombre que silba y que muchas veces aparece en los campos. Es un hombre condenado que también se le llama el hombre de la bolsa. ¿Por qué? Porque es un hombre que murió, pero antes de morir había matado mucha gente, y después él agarraba los cadáveres de esas personas, los huesos, y los metía en una bolsa. Y tenía según lo que dice la historia, este hombre tiene un gorro grande de paja y anda en los maizales, anda en los campos, anda buscando a quién matar y a quién
descuartizar y meter los huesos en su bolsa. Y se le llama silbido porque dicen que supuestamente si se escucha lejos el silbido está cerca, pero si se escucha el silbido lejos está cerca, y si el silbido se escucha cerca está lejos. Eso es lo que dicen muchos testigos o muchas personas, que cuando lo escuchan silbar lejos lo ven cerca. Entonces hay un video que yo subí que está ahí en los estados, donde está grabado este silbón, este famoso hombre que silba, y es interesante porque se ve todo como una tez negra con ojos blancos, como una clase de sonrisa blanca, y que le sale como una neblina en la espalda mientras va caminando. Si no lo vieron, ahí métanse a los estados para que lo vean. Y fue grabado, y es interesante. ¿Por qué? Porque tanto el silbón como el famoso viejo de la bolsa o el hombre de la bolsa, podemos entender algo. Tenemos que saber que si realmente existieron, siempre los demonios se van a disfrazar para atormentar a la gente. Por ejemplo, el hombre de la bolsa, también dicen que este hombre, a los niños que se portaban mal los iba a buscar y los mataba, y los metía dentro de una bolsa, parecido a este hombre llamado Silbón. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos saber si es un espíritu, si es un hombre, si es un brujo? ¿Cómo podemos saber la manifestación que pueden llegar a tener? Por ejemplo, este video que yo les estoy comentando, mientras este hombre se movía entre el campo, emanaba una neblina como en su aura, como en su espalda. Eso ya no es normal. ¿Se entiende? Eso ya no es algo natural. Entonces, cuando ya es espiritual, ya tenemos que entender que es una manifestación espiritual dentro del mundo físico. Entonces hay tantas historias, tantas leyendas, como también en Paraguay, por ejemplo, el pomberito. El pomberito también dicen que es un hombre petizo con un sombrero grande, y que silba, y que siempre está en los campos, siempre está buscando la manera de esconderse de las personas. Y hay testimonios, he visto personas que lo han visto, y que algunos dicen que tiene una clase de machete gigante y que no les gusta que lo molesten. Entonces, esto también son historias que muchos dicen que son mitos o son leyendas, pero en realidad hay muchos testimonios que cuentan acerca de estos fenómenos. Vamos a ver otro que tiene que ver con el famoso lobizón o el hombre lobo. Hay películas acerca de este tema, se han visto diferentes lobos en los campos matando animales, como les decía el chupacabra, una clase de lobo, pero también dicen que han visto lobos como que peludos, oscuros, con pelo negro, con ojos rojos, buscando la manera de alimentarse. Y cuando hablamos de hombres lobos, tenemos que entender algo. Algunos dicen que no existen, algunos dicen que sí, pero sabemos que aquellas personas que se puedan transformar en el hombre lobo o en un animal, sabemos que son ángeles caídos.
Entonces, si realmente existe el hombre lobo, son ángeles caídos. Lo mismo pasa con los vampiros. Ahí yo puse unos videos, unos mensajes acerca de los vampiros. Los vampiros existieron. ¿Y quiénes son? Son personas que se han metido de un nivel tan alto en el reino de las tinieblas que muchos han sido brujos de alto rango, pero también en sí ángeles caídos, que tienen poderes para poder manifestarse de una manera sobrenatural. Hay testimonios de que hasta el día de hoy hay generaciones que existen que son descendientes de vampiros. Entonces, siempre tenemos que entender que muchas películas de Hollywood, muchas películas que parecen que son ciencia ficción o creadas, tienen mucha verdad. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos misterios que el ser humano desconoce y son muchos incrédulos a este tema. Entonces, otra leyenda también, que ahí les pasé imágenes y que realmente existen, que son las hadas. Las hadas son seres pequeños que Yahweh ha creado. Las hadas existen en México, por ejemplo, hay lugares que se han encontrado hadas en diferentes tipos de bosques, o en otros países se han encontrado diferentes tipos de hadas. En Estados Unidos hay videos que muestran hadas, como Disney muchas veces nos muestra, por ejemplo, la famosa campanita, y uno dice, bueno, es un dibujo, nos está mostrando algo como ciencia ficción, pero en realidad muchas cosas que muestra Disney son cosas que realmente lo sacan de algo verdadero. Entonces las hadas se han encontrado restos, cuerpos, existen hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hacen estos seres? Se esconden del ser humano. Buscan la manera de no aparecer. Pero realmente existen y hay videos que lo comprueban. Como los duendes. Los duendes existen. Ahora, hay duendes que son creados por Yahweh, que viven en bosques o viven en lugares apartados, pero también hay duendes que son ángeles caídos, que son demonios. Hay diferentes tipos de duendes. No todos los duendes son buenos, porque hay duendes malos, porque son demonios. También se han encontrado videos, hay muchas historias. Yo soy testigo de haber visto duendes. Yo he visto cuando era más joven, donde vivía antes. Mis amigos, las familias de mis amigos que vivían en los campos, son testigos de ver duendes. Y siempre me decían, hay duendes buenos y duendes malos. Tenemos que entender eso. Algunos se visten con ropas coloridas, otros no. Otros son delgados, otros son más rellenos. Hay diferentes tipos de duendes. Ahí yo subí varios videos que también se han encontrado y se han filmado. Los duendes están en diferentes partes del mundo. Europa se ha visto muchos en todo lo que tiene que ver con Irlanda, Noruega, México, Argentina, diferentes lugares como bosques o lugares apartados que el ser humano no vive. Entonces, podemos ir también a ver otro ejemplo acerca de una leyenda que son las sirenas. Las sirenas son reales. Hay personas que no creen en las sirenas. Las sirenas son reales. Hay diferentes tipos de sirenas. Hay sirenas creadas por Yahweh y hay sirenas que son demonios. Hay tritones, que ya los tritones son en forma de hombre o de macho, y sirenas son de hembra. Hay diferentes tipos de sirenas. Le he compartido varios videos
que son reales. Ellos viven en las aguas, en los océanos. Hay un testimonio de un chico ahí que les había aparecido una sirena y le invitaba a llevarlo a su reino o a su ciudad o al lugar donde ella vivía. Los piratas cuentan mucho historias de sirenas que cantan, que te atrae el canto que ellas hacen, que te invitan a poder ir con ellas. Pero tenemos que entender algo. Yahweh ha creado diferentes tipos de seres. Y esto lo sabemos porque Génesis dice que ha creado diferentes tipos de seres, específicamente en las aguas. Aún que ha creado monstruos marinos. Entonces, existen sirenas, seres vivos creados por Yahweh, pero también sirenas o tritones que son demonios. Aún los ángeles caídos, que son los grises, existen y están debajo de las aguas con sus naves, que son llamadas OSNI. Entonces, tenemos que entender algo. Estas sirenas, que muchas veces te muestra Disney también, existen y son reales. Entonces, otra manifestación también, o leyendas que muchas veces se habla, específicamente en México, se habla mucho, y ahí yo subí videos, sobre los nahuales. ¿Quiénes son los nahuales? Son brujos que están en el reino de las tinieblas y se manifiestan, y muchas veces tienen tanta manifestación demoníaca que sus cuerpos, sus rostros son totalmente transformados. Estos nahuales andan en los campos o aún lugares desérticos, que la palabra nahual significa oculto, disfrazado o escondido. Muchas veces usan máscaras, pero son personas que les sirven al reino de las tinieblas. Estos nahuales son brujos, son entes, personas que les sirven entes, espíritus de oscuridad, y que muchas veces tienen poder aún de poder volar, como las brujas. Hay brujas que pueden volar. Hay brujas de alto nivel que ya están consagradas al reino de las tinieblas de tal manera que pueden llegar a tener poderes como volar, porque hay espíritus oscuros, espíritus de las tinieblas que le dan poder, que se manifiestan. Entonces, lo mismo pasa con la teletransportación. Hay brujos y brujas que pueden teletransportarse a través de los poderes de los espíritus que le dan, pero obviamente tienen que pagar un precio muy alto. Y estos nahuales muchas veces andan en los lugares donde andan los brujos o las brujas, haciendo trabajos espirituales o haciendo sacrificios. Muchas veces se manifiestan a través de ropas oscuras o caras de demonios o aún de felinos. Pero existen estos seres. Y ya que hablamos de nahuales, podemos hablar de las brujas. Las brujas existen, existieron, y hasta el día de hoy existen. Hay diferentes tipos de brujas, hay diferentes tipos de niveles. Y muchas veces se van a lugares altos, campos, lugares oscuros, a hacer sus trabajos. Entonces, podemos hablar de muchas leyendas, muchas historias en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de nuestra familia, de nuestros abuelos, etcétera, de historias que han contado, pero son reales. Son reales, no son mitos, no son leyendas, son reales. Lo que hay que saber es cuál es el origen de cada cosa. Por ejemplo, le subí unos videos también
acerca del famoso pie grande. Hay videos que muestran claramente cómo se han visto diferentes tipos de seres altos, peludos en los bosques. Se han filmado que están dentro de cuevas y uno dice, ¿cómo puede ser? De un lado sacan la famosa historia del pie grande, como el monstruo del lago Ness. También le he subido un video que se filma claramente, parece que está en Asia o en Tailandia, en algún lugar así asiático, donde se ve un dragón, un tipo de dragón, tipo dinosaurio, un ave prehistórico volando entre las montañas. Y la pregunta es, ¿puede existir todavía algún tipo de dragón o pueden existir algún tipo de dinosaurios? Sí, porque son animales prehistóricos. Los dragones existieron y esto ya también lo he hablado en otros mensajes, otros estudios. Se han encontrado huesos, cadáveres. Aún países veneran a los dragones, como China. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y en saber que existe un mundo espiritual y existe un mundo donde muchas veces los demonios, el reino de las tinieblas, se va a manifestar para engañar a la humanidad. Se va a manifestar para lastimar al ser humano. Por eso hay que tener cuidado donde andamos, hay que tener cuidado qué es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas van a lugares como bosques o playas vírgenes o desiertos o diferentes lugares donde no hay población, donde no hay gente, y se quedan ahí y investigan y van y vienen y no saben lo que se pueden encontrar. No saben lo que se pueden encontrar. Pero tenemos que abrir nuestro entendimiento y creer acerca de estos seres, ya que muchas personas dan testimonio de esto. Y quiero ir cerrando este mensaje acerca de leyendas, mito, realidad, de saber que todas las historias que muchas veces nos contaron nuestros abuelos o personas que vivían en el campo acerca de manifestaciones o de cosas raras son reales y existen. Entonces, que podamos tener presente todas estas historias y no ser incrédulos, porque hay mucha gente que es incrédula, hay mucha gente que no cree, pero tenemos que tener presente todas estas historias, ya que nos puede tocar a nosotros. Podemos llegar a tener experiencias acerca de estas cosas. Entonces, discernir y entender, una cosa es que sean demonios, ángeles caídos, espíritus o entes de oscuridad, y también personas consagradas al satanismo o a la brujería, que claramente siempre van a buscar la manera de dañar al ser humano. Entonces, hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias al Padre por este mensaje. Compartan este mensaje. Quizás hay personas que no conocen bien estos temas o no creen, o personas que han tenido experiencias acerca de estas leyendas, y poder refrescar un poco y tener presente todas estas manifestaciones y todas estas verdades que mucha gente desconoce. Y si no viste las imágenes, los videos que subí en el estado, hacelo, porque ahí vas a ver mucho material que es verdadero, que es genuino,
ya que nos ayuda a tener un panorama aún más profundo y entender que si estamos en Yahweh, si tenemos a su Hijo, si tenemos a su Espíritu, claramente estaremos en la luz y tendremos autoridad sobre cualquier manifestación que se quiera levantar sobre nuestras vidas. Así que damos gracias al Padre. Que Yahweh te bendiga. Compartan estos mensajes a aquellas personas que lo necesiten y recuerden, nos vemos pronto en otro mensaje esta semana, si el Padre lo permite, y seguimos adelante siendo luz a las naciones. Así que bendiciones, Yahweh le bendiga y damos gracias al Padre entonces por este mensaje. Desde México, Sonora, bendiciones. Shalom.